Hola, soy Delia Raquel, estoy súper feliz, encantada de estar acá para hablarte acerca de un tema que me apasiona, un tema que logré transformarlo de muchos años y refiere a lo que no debes hacer, a lo que no funciona cuando padeces de migraña. Yo era de aquellas personas que amanecía y se acostaba con dolor de cabeza, que de tan solo mirarla mal le dolía la cabeza. Si me alimentaba bien, me alimentaba mal, si hacía calor, si hacía frío, si tenía tensión, si bebía, si tomaba cafeína. En definitiva, me dolía la cabeza por cualquier circunstancia, llegando un momento en que nunca paraba el dolor de cabeza, tomara lo que tomara. Así que fue una experiencia que a lo largo del tiempo me llevó a entender, a descubrir que tenía que hacer algo al respecto para poder transformar mi vida y poder tener salud, recuperar mi salud, estar en buen estado físico y de tranquilidad. Así que te cuento cómo lo hice. No me puedo acordar en qué momento comencé a padecer dolores de cabeza. Tal vez fue por aquel año 1981 cuando tenía la edad de 13 años con el periodo menstrual. En ese momento pues no me percataba que de repente era un problema muy específico en mi caso o pensaba tal vez que era algo que le pasaba a todo el mundo, cuando lo cierto es que hay personas que ni siquiera les duele la cabeza. Ya en las próximas situaciones, cuando me venía el periodo menstrual, me percataba que me dolía antes, durante e inclusive después. Con el tiempo, pues esto fue evolucionando. Ya cuando estaba en bachillerato, presentaba no solamente dolores de cabeza, sino dolores de espalda, en las lumbares, en las cervicales. Y bueno, mis padres preocupados por ese padecimiento y pensando que era algo maligno, pues me llevaron al médico. En el médico me diagnosticaron que lo que yo tenía era migraña y que debía llevar un tratamiento a base de pastillas preventivo, otro paliativo, para que lograra superar el dolor de cabeza y que tratara de alimentarme mejor. Pero no obstante eso, seguí padeciendo dolores de cabeza cuando estaba en la universidad. Los dolores de cabeza fueron aumentando, inclusive en momentos de tensión se me alteraba el periodo menstrual y mis dolores de cabeza, bueno, eran un tema, me sentía bastante mal. Ya para cuando me casé, por la edad de 26 años, inclusive luego de eso, cuando tuve a mis hijos, los dolores de cabeza eran un cotidiano. Amanecía y oscurecía con dolores de cabeza y era, bueno, realmente terrible. Eran tan terribles los dolores de cabeza, me limitaban tanto mi vida y que me sentía, llegó un momento que me sentía bastante mal, me sentía como enferma, sentía que afectaba a los demás y que los demás me miraban muy mal. Así que tomé la decisión de dejar que no me afectaran los dolores de cabeza, más no hice nada al respecto, dejar que no me afectaran, seguía trabajando, seguía haciendo ejercicios, seguía haciendo mis cosas y evité comentar que me dolía la cabeza porque por lo general cuando padecemos de dolores de cabeza afectamos mucho a las personas que están alrededor. Bueno, llegó un momento que me cansé tanto de padecer dolor de cabeza que decidí asumir mi vida con determinación, pero hubo 3 episodios a lo largo de mi vida que me causaron como mella, me causaron como una especie de ruido y que me invitaron como a decir, Raquel, tienes que tomar una decisión, tienes que ver qué vas a hacer con esta circunstancia, tienes que avanzar. Una de esas circunstancias fue cuando llevé a mi hijo a delimitar su problema de salud de hiperactividad y déficit de atención. En ese momento yo me hice ver por el neurólogo y el neurólogo me hizo ver que yo era una persona muy rígida, que esas rigideces provocan que las personas sufran de dolores de cabeza, le disparan, funcionan como disparadores del dolor de cabeza. Eso me llamó la atención porque yo tenía la percepción que era una persona bastante tranquila y era realmente una persona muy rígida. Otra circunstancia que me llamó mucho la atención fue un diagnóstico que me dio un médico en una clínica de migrañas, en el que me acercó luego de una exploración en una tomografía que tenía varios microinfartos. Se observaban varios microinfartos en mi cerebro, indicativos que esa parte del cerebro ya había dejado de funcionar y que yo tenía varios episodios de esa naturaleza que eran consecuencia o estaban relacionados con episodios largos de dolores de cabeza. Y en mi caso, pues había varios. Entonces, eso a la larga iba a repercutir en mi salud y eso realmente me generó muchísima preocupación. El otro episodio que de verdad me colmó y me hizo sentirme inútil, incapaz y sentirme súper mal fue en un crucero que hice con mi familia, en el que tuve pues un dolor de cabeza terrible y me tuve que hacer ver en el servicio de salud del barco. Y bueno, ahí me indujeron a la realización de un tratamiento natural para favorecer la eliminación del dolor de cabeza. Yo por mi escaso inglés, por no saber qué estaba ocurriendo,
dejé que se incluyera ese tratamiento y significó un costo muy elevado que yo misma me dije que no estaba dispuesta a aguantar, a soportar. En ese momento, luego de llegar a ese llegadero, al no puedo más, al estoy obstinada de padecer, me cansé de tanto sufrir y padecer dolor de cabeza, decidí asumir mi vida con responsabilidad, decidí prepararme al respecto con el conocimiento previo que me aportaba haber sufrido y padecido tantos dolores de cabeza, de saber lo que funcionaba y lo que no funcionaba, preparándome al respecto, decidí y recuperé con determinación mi salud que había perdido durante muchos años, recuperé mi paz, mi tranquilidad y me empoderé y me sentí nuevamente como una persona valiosa, exitosa y sobre todo sin dolores de cabeza. Así que si tú te identificas con esto, te invito a que conozcas qué fue lo que hice, qué fue lo que funcionó y sobre todo para que asumas tu vida con tranquilidad y vivas una vida sana, tranquila, libre de dolores de cabeza y feliz y empoderada. Así que te cuento cómo lo hice, te voy a dar una serie de consejos que te van a apoyar, que te van a ayudar y que te van a hacer de sentir bien y alcanzar ese estado de tranquilidad y plenitud. Consejo número 1. Conocer qué son las migrañas y cómo funcionan las migrañas. La Organización Mundial de la Salud refiere que lo más limitante de las migrañas no es ese carácter limitativo de tu vida, sino fundamentalmente no saber qué son las migrañas y cómo funcionan. Algunos estudios revelan que el 15% de la población mundial padece de migrañas, mientras que otros refieren que el 50% padece de dolores de cabeza. Se está clasificado entonces como la sexta enfermedad que genera más incapacidad y limita la vida de las personas y es una de las que consume más presupuesto en la salud pública de la mayoría de los países. Imagínense, no es cualquier cosa. Hay una diferencia importante entre las cefaleas, a veces no lo sabemos, y las migrañas. Las migrañas forman parte de la cefalea porque la cefalea constituye un dolor de cabeza por cualquier circunstancia o independientemente del origen. Por eso entonces tenemos cefaleas que tienen ocasión en un trastorno previo como la cefalea con ocasión de los problemas de tensión y las migrañas que serían aquellas que no tienen una razón aparente por la cual se producen las migrañas. Así que entonces que las migrañas van a ser una cefalea, un dolor de cabeza que no tiene una consecuencia aparente y es dentro de todas esas la más común. En mi caso, mi dolor de cabeza consistía fundamentalmente en un dolor pulsátil de las sienes. Mi dolor de cabeza se depositaba fundamentalmente en la parte frontal de la cabeza parecía que me iba a flotar y cuando era más intenso, pues el dolor de cabeza se trasladaba a toda la cabeza, esa sensación de que mi dolor de que mi cabeza como que iba a implosionar, una cosa así como que terrible y con gran sensibilidad, pues a la vista, a los oídos y sobre todo al olfato. Desde pequeña tuve mucha sensibilidad a la luz, siempre estaba como con los ojitos así. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué son las migrañas? La ciencia ha determinado que existimos personas que tenemos un sistema nervioso más sensible. Las personas que padecemos migraña, entonces tenemos ese sistema nervioso más sensible. Adicional a eso hay una propensión a padecer más migraña en las mujeres que en los hombres porque está muy relacionado con el problema hormonal. Por eso cuando nos llega la menstruación, por lo general padecemos episodios intensos de migraña. Y bueno, eso puede ser bastante terrible. ¿Cómo funcionan los dolores de cabeza? Bueno, nuestro sistema nervioso es fácilmente estimulado. Entonces se estimula el quinto par craneal o el nervio trigémino y entonces eso produce que se desencadenen pues unos líquidos que ocasionan una inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro y en los tejidos que recubren el cerebro. Entonces provocan una serie de síntomas, de trastornos que pueden afectar inclusive todo tu cuerpo, pueden afectar tu funcionabilidad y en definitiva llegan a limitar bastante tu vida. Conocer acerca de estas circunstancias, que el dolor de cabeza es característico de algunas personas, que el dolor de cabeza no tiene una causa aparente, sobre todo cuando no se ha modificado en el tiempo y se empezó a padecer a tempranas edades y que está muy ligado con los problemas hormonales, créeme que te ayuda mucho, porque te hace sentir menos enferma, por lo menos a mí me pasó, menos inútil y menos incapaz, pero claro, decidir cómo hacer y controlar el dolor de cabeza es una cuestión de haber pasado por mucho
es una cuestión de decidir qué te funciona, de saber qué te funciona, qué no, y de tomar una decisión con determinación para avanzar y para recuperar tu salud. Segundo consejo que te doy, entender que somos lo que comemos y lo que bebemos. Durante mucho tiempo tuve la percepción que debía alimentarme mejor, que debía conocer más acerca de la alimentación, más una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo. No es tan sencillo dejar ciertos alimentos que te parecen súper ricos y que han formado parte de tu dieta desde que eres pequeño y bueno, que los consumes, muchos de ellos inclusive con mucho exceso. La mayoría de los médicos te refieren que hay una serie de alimentos que funcionan como desencadenadores o como estimulantes o como disparadores del dolor de cabeza. Así que te recomiendan que dejes de consumir alimentos que tengan chocolate, los que tengan productos lácteos, los que tengan edulcorante, cafeína, alcohol, inclusive frutas cítricas y pueden ser también los mariscos. Pero esto se trata de algo que cada uno de nosotros debe aislar y debe determinar para saber en tu caso qué es lo que funciona. Particularmente yo nunca ubiqué un alimento que me desencadenara el dolor de cabeza. Sí me di cuenta a lo largo de muchos años que la cafeína especialmente me afectaba. Luego, si la consumía, por ejemplo, en la tarde, me alteraba mi ciclo del sueño. Y también detecté que el alcohol, es algo que inclusive te dicen que debes dejar de ingerir, que el alcohol me generaba terribles dolores de cabeza. No solo eso, sino que me dejaba en un estado de enfermedad terrible y me colocaba en un sufrimiento durante unos 3 días que era así como algo de un envenenamiento. Cuando entendí lo fundamental que es la alimentación para poder recuperar mi salud, comencé a prepararme, busqué información de calidad acerca de lo que necesita el ser humano evolutivamente, cuál es la dieta que requiere el ser humano para conservarse en un buen estado de salud, tener una buena condición y sobre todo tener un sistema inmunológico fortalecido. Así que en base a ese conocimiento tomé varias decisiones alimenticias que realmente me han logrado recuperar mi salud y me han hecho sentirme bastante bien. La primera decisión que tomé fue dejar la harina de trigo. Con antelación lo había hecho, me había sentido mal, pero establecí como una serie de excepciones, que en los cumpleaños sí, que hoy yo estoy cumpliendo años, que es una reunión, y bueno, eso me hizo volver a retomar el consumo de las harinas de trigo que tanto me encantan. Y llegando un momento que inclusive pues me cometí unos atracones, me podía comer hasta una media torta, me podía comer varios paquetes de galletas, pero claro, lo hacía escondido porque sabía que estaba haciendo algo mal. Luego, por supuesto, eso me caía bastante mal, mi sistema digestivo no funcionaba bien. Y bueno, en definitiva, lo asumí, establecí un sistema no excepcional, o sea que bajo ningún concepto consumo la harina de trigo. Y miren, créanme que he ganado bastante salud. Esto implica, por un lado, que tienes que ser bastante creativo a la hora de, de administrar tus comidas, de hacer comidas que sean más agradables, pero créeme que hay muchas formas de hacerlo y con eso pues gané bastante salud. Otra decisión importante que tomé fue dejar la cafeína. Eso me costó muchísimo. Tampoco tomaba tanto café, pero a la larga entendí que tenía que hacerlo porque mi sueño se estaba alterando con los procesos de menopausia por el cual estoy atravesando a mi edad de 53 años, ya casi 54. En una ocasión lo intenté dejar, me costó muchísimo, padecí bastante los síntomas de la abstinencia, pero luego lo hice porque de verdad el descanso es fundamental. Así que dejé la cafeína, ya a los 12 días desaparecieron esos síntomas de la abstinencia, que sentía como que estaba sumamente enferma, que tenía COVID, ay no, eso fue fuerte. Pero les puedo decir que duermo como un lirón. Volví a dormir como dormía antes, descansando y amanezco sumamente bien, tranquila y con energía. Limité el consumo de las bebidas alcohólicas, siempre me han hecho daño, con el tiempo el daño fue peor, así que sí lo consumo muy, pero muy, muy eventualmente, me tomo si acaso una cervecita, pero hoy en día no consumo casi alcohol porque realmente me alteran demasiado. Mejoré la ingesta de frutas, las incluí en mi alimentación, pero lo hago con cierto rigor. Solamente ingiero frutas en la mañana y en ayunas. No mezclo bajo ningún concepto las frutas con comidas saladas porque la digestión de las frutas con otro tipo de alimentos dificultan la digestión, la relantecen, la ponen más lenta y además de eso se favorece la aparición de bacterias, la aparición pues de otras sustancias que a la larga van a resentir tu salud, te van a perjudicar y no van a favorecer que tengas una digestión adecuada porque hace que la digestión sea más lenta.
Incluí los jugos verdes en mi alimentación, que son como funcionan como una especie de alcalizadores. Eso te permite tener más energía, fortalecer tu sistema inmunológico, desinflamar esos procesos inflamatorios que a veces tenemos y no nos damos cuenta, y bueno, ganas muchísima salud. ¿Cómo hago yo mi jugo verde? Bueno, por lo general me lo tomo en la mañana, coloco aguacate, celery guapo España, coloco pepino, cilantro, una manzana verde, unas gotitas de limón y agua. Y miren, eso realmente me ha funcionado muy bien. Voy al baño con bastante regularidad. Lo hago en una forma habitual y he ganado mucha salud. A la par de los jugos verdes, incluí de manera obligatoria en mis comidas la ingesta de vegetales. Eso es fundamental porque al igual que ingerir los jugos verdes, te van a favorecer para que tengas una mejor digestión y un sistema inmunológico bastante fortalecido. Hasta el punto que llegué a entender que los vegetales verdes, sobre todo los vegetales verdes de ese color, no tienen por qué gustarme, sino que los tengo que incluir en mi comida sí o sí. En todas las comidas lo uno a proteínas y de verdad me siento bastante bien, mi sistema digestivo está funcionando muy bien, me siento súper empoderada y me siento con mucha energía. La energía que he ganado es increíble. Una recomendación final que te hago y que es sumamente valiosa tiene que ver con la hidratación. Desconocemos que la mayoría de las personas, sobre todo en Occidente, estamos deshidratados constantemente porque no consumimos suficiente fruta, que las frutas también nos dan agua, y no tomamos suficiente agua. Cuando incurrimos en un proceso de deshidratación, afectamos gravemente nuestro cuerpo y se disparan pues muchos indicadores de que no tenemos salud y sobre todo se disparan los dolores de cabeza, porque nuestro cuerpo es fundamentalmente agua. Tenemos un porcentaje muy alto de agua y necesitamos consumir conscientemente de 6 a 8 vasos de agua diario. Así que tómate tus vasos de agua diario, hazlo con calma, a menos que estés sediento. Entiende que si llegas a un estado de deshidratación, tomar agua no te va a sacar de ese estado y que si consumes el agua de manera eficiente, de manera consciente, van a mejorar todos tus procesos, todas las funciones y sobre todo te vas a alejar de los dolores de cabeza que están apañados con un proceso de deshidratación. Una recomendación adicional que te doy es que si vas a realizar alguna actividad intensa, deportiva o vas a viajar, puedes aumentar la ingesta de agua unos 3 días antes porque eso favorece inclusive que te recuperes con mayor rapidez, te va a ayudar a que no te deshidrates y bueno, te va a favorecer a que no tengas jet lag, va a hacer que te recuperes en una actividad deportiva y sobre todo no vas a padecer dolores de cabeza. He ganado mucha salud, he recuperado mi salud, he logrado controlar mi salud con una buena alimentación y controlando la ingesta de líquidos, sobre todo que me hacen daño. Pero sé lo difícil que es hacer esto. Así que es importante que te ilustres, tengas información valiosa acerca de la alimentación adecuada, que lo adaptes a tu sistema, a tu forma de ser, para que no sufra, porque la idea tampoco es sufrir, pero que tomes buenas decisiones alimenticias y que tengas en cuenta que puede ser difícil, pero la salud que vas a ganar es muy valiosa y que si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. La tercera recomendación que te doy es que hagas uso de una poderosa herramienta que te facilita la ciencia médica, que es el llevar un diario de migraña. Te cuento que lo que hice muchísimo, fue tomar muchísimas pastillas a lo largo de mi vida. Llegó un momento que inclusive tomé más de las dosis recomendadas por cada uno de esos analgésicos y bueno, y no obstante eso, pues mi dolor de cabeza seguía. En algunas ocasiones tuvieron que llevarme inclusive a un centro de salud y bueno, eso de verdad fue terrible. Esta herramienta que te coloca la ciencia a tu disposición y que te la facilitan pues los médicos especializados en esas clínicas de migraña a las que tanto fui, es ese diario de migraña y ese diario de migraña consiste básicamente en una herramienta que te va a ayudar para que prevengas el dolor de cabeza. La idea es que establezcas el patrón, el camino que sigue tu dolor de cabeza para prevenirlo y evitarlo y en definitiva controlar que padezca dolores de cabeza. ¿Qué debe llevar ese diario de migraña? Bueno, él te va a medir la intensidad de los dolores de cabeza, la frecuencia de los dolores de cabeza, cada cuánto tiempo ocurren esos dolores de cabeza. Entonces tú vas a registrar una serie de ítems como la hora del día, tu sueño,
qué medicamento consumiste, qué comiste antes de que se te disparara el dolor de cabeza, qué estaba ocurriendo antes de eso, si hubo variaciones climáticas, estuviste expuesta al sol, si tuviste tu periodo menstrual, si de repente te sentiste frustrada, estabas muy alterada. Ese tipo de circunstancias se van a registrar, las vas a documentar, sobre todo para saber qué te funciona y qué no está funcionando. Llevar este diario de migraña te va a ayudar, no es complicado llevarlo, pero tienes que hacer el hábito porque tienes que convertirlo en una actitud constante para ir registrando todas estas circunstancias, todos ítems, de manera que definas cuál es el patrón, cuál es ese patrón de tu dolor de cabeza y lo puedas prevenir. Hay muchos formatos que puedes conseguir, algunos inclusive que son bastante simpáticos en internet, pero sencillamente lo puedes llevar a mano. Puedes registrar esos ítems, incluso lo puedes más adelante colocar otro tipo de ítems que a ti te parezcan en tu caso particular que son necesarios registrar. Y bueno, con el tiempo eso te va a dar una información que es bastante valiosa porque la idea es que tengas una vida sin sufrimiento, una vida sin dolores de cabeza y una vida que la disfrutes mucho aún. En este punto es muy importante que entiendas que debes aprovechar todas las herramientas que ponen cualquier tipo de medicina a tu disposición, que cuando tú generas esas resistencias a usar una u otra herramienta, eso te genera como turbulencias y que es de sabio utilizar esas herramientas que se ponen, esas herramientas de sanación que se ponen a tu disposición para que alcances ese estado deseado de salud y de plenitud. Así que aprovéchalas y sobre todo determina qué no funciona y qué es aquello que sí resuena contigo, que sí va bien contigo, para que logres recuperar tu salud y tengas una vida sin dolores de cabeza. Número 4, ejercítate en forma eficiente y eficaz y sobre todas las actividades que te gustan. Desde pequeña a mí me encantaba hacer ejercicio. Como no tuve facilidad en mi infancia para practicarlo, bueno, yo hacía ejercicio en mi cuarto escondida, me encantaba todo lo que tenía que ver con velocidad, lo que tenía que ver con elasticidad, me hubiese gustado ser una bailarina, todavía en mis sueños me imagino que soy una bailarina así como con un tutú desplazándome. Bueno, eso me gustaba mucho, pero no lo pude hacer. Cuando fui a la universidad, pues tuve esa libertad de practicar actividad deportiva, entonces corría, nadaba en las piscinas de la universidad, iba al gimnasio, bueno, eso me hacía sentirme muy bien. Inclusive cuando tenía dolor de cabeza, yo me ejercitaba porque sentía que eso me ayudaba, me apoyaba para que el dolor de cabeza se fuera. Me gustaba muchísimo, sobre todo la sensación de empoderamiento, de felicidad, de liberación, ay, de esas hormonas de la felicidad que me daba hacer ejercicio. Así que lo hice y era un punto bastante beneficioso para mi salud. Con el tiempo comencé a experimentar otro tipo de actividades deportivas porque me gusta realmente hacer deporte. Incluí pues yoga, pilates, TRX, crossfit, trabajo con pesas, pero comencé a experimentar una serie de cambios en mi cuerpo que no eran los que yo deseaba, que no eran los que yo esperaba, porque yo me ejercito porque me agrada, me encanta, me divierte y porque quiero verme en buen estado de salud, en buena condición y verme bella. Como lo hacía sin conocimiento, como lo hacía sin tener un patrón, sin tener una persona que me apoyara en ese sentido, y al ver ese tipo de efectos que me afectaban, comencé a prepararme en relación a cómo ejercitarse de manera eficiente y eficaz. Así que me preparé y entendí que no hay necesidad de hacer tanta actividad deportiva porque yo cometí muchísimos excesos, llegué inclusive a hacer más de 2 horas de ejercicio. No hay necesidad de hacer tanta actividad deportiva, sí tienes que prestar atención a la actividad deportiva necesaria para mantenerte en buen estado y buena condición y es importante que hagas una actividad que te divierta, la que te emocione, la que te libere, la que tú dejes todo por ir a hacer esa actividad, pero debes incluir en la semana unas 2 o 3 sesiones de levantamiento de pesa para trabajar con la valencia de la tensión mecánica y que lo vayas haciendo con un aumento progresivo de peso, de manera que evites la sarcopenia, evites la flacidez y la pérdida progresiva de masa muscular que es característica de los procesos de adultez, para no decir de vejez, porque yo quiero entender que la vejez no es un proceso natural, sino que ese deterioro no lo ocasionamos nosotros con nuestras malas decisiones alimenticias y sobre todo cuando no te ejercitas en forma adecuada. Entonces, ejercítate en forma adecuada, haz lo que te guste y verás cuánta salud vas a ganar, porque luego de hacer ejercicios uno se siente
poderoso, se siente así como que con postura de héroe, sales bien, liberas hormonas de la felicidad y tu salud te lo va a agradecer. Número 5. Incluye en tu vida la meditación como un hábito de práctica constante. Como comenté, yo era una persona muy rígida y esas rigideces me llevaban a tener un estado de intranquilidad y me funcionaban como un disparador del dolor de cabeza. Para poder alcanzar ese estado de tranquilidad, poder acallar pues tantos miedos, acallar mi mente, sentirme tranquila y en paz, tuve que aprender acerca de la meditación porque por lo general tenemos una idea equivocada acerca de lo que es meditar y eso puede ser el debut y despedida. Por lo general pensamos que meditar es dejar de pensar y eso es algo así tanto como pedirle al corazón que deje de latir. Eso es de suyo muy complicado y es imposible. La idea que yo te doy o el consejo que yo te doy es que medites como una persona normal y corriente, que busques un espacio a diario, preferiblemente en la mañana, le dediques de 5 a 20 minutos apenas tú te levantas a la meditación y lo hagas a través de la respiración consciente. En lo que te levantas, colocas una postura sentada, así como estoy yo en este momento, mantienes tu cuello derecho, colocas tus manos boca arriba en postura como de receptividad y puedes iniciar un proceso de respiración consciente que te incluya ciclos de inhalación en cinco tiempos y de exhalación en 7, 8 tiempos. Si te vienen pensamientos, bueno, eso no importa, eso no lo que tienes que continuar respirando, mantenerte concentrada en tu respiración. Más adelante puedes ir alargando esos espacios de meditación de 5 a 20 minutos, incluir también otros tipos de meditación en lo que ya hayas convertido en un hábito. Es la meditación para alcanzar tu paz y tu tranquilidad. Puedes incluir pues el agradecimiento que ayuda mucho, visualizaciones acerca de cómo quieres tu día, pero fundamental para alcanzar tu paz y tranquilidad y grandes beneficios para tu salud y controlar tu dolor de cabeza es que busques ese espacio y lo conviertas en un hábito. ¿Qué vas a ganar si meditas? Bueno, vas a ganar paz, vas a ganar tranquilidad, vas a controlar el estrés, vas a dejar de padecer de dolores de cabeza y tus resultados van a ser superiores, vas a tener inclusive más creatividad. Así que te invito a incluir en tu vida la meditación para que lo hagas como una persona normal y corriente. Número 6. El crecimiento personal debe ser tu mayor prioridad. Sé un estudiante eterno. Eso es fundamental para que evoluciones, para que alcances lo que te propongas, para que alcances ese anhelo de tu alma, te sientas útil, te sientas eficaz, para que consigas creativamente nuevas soluciones a tus problemas. ¿De qué vas a estudiar? Bueno, hay muchísimos temas que te pueden apasionar, de salud, de condición física, de arquitectura, de abogacía, de leyes, de farándula, lo que tú quieras. Pero dedica un tiempo valioso a hacerlo de 5 a 20 minutos cotidianamente todos los días y verás que eso te va a apoyar y te va a ayudar mucho, sobre todo para sentirte bien, para sentir que estás cambiando, que estás evolucionando, para entender que viniste a hacer algo valioso y para transformar tu vida y alcanzar la salud y la plenitud que deseas. Finalmente entendí que las migrañas es como cualquier otra circunstancia de esas que se te van a presentar en tu vida y que te van a exponer mucho, te van a hacer sufrir, pero sobre todo te van a hacer entender que debes asumir tu vida con determinación, que debes decidir si quieres mantenerte como una víctima, si quieres seguir sufriendo, no obstante que sigas continuando con tu vida, o si decides en función de esa experiencia valiosa y transformadora por la cual has pasado, transformarla, seguir adelante y superar esa situación. En mi caso, a mí me ocurrió que padecí durante mucho tiempo de migrañas. Decidí, no obstante, continuar con mi vida, pero no hice a tiempo los cambios que tenía que hacer. Así que me enfermé, me agoté, me debilité, padecí y llegó un momento que me sentí muy enferma de espíritu, de mente, de cuerpo. Dejé de disfrutar mi vida, dejé de disfrutar las reuniones, de aprovechar al máximo las situaciones que se me presentaban, dejé de ser productiva inclusive, de aprovechar inclusive muchas oportunidades, dejé de disfrutar. Cuando entendí que nosotros no vinimos al mundo a sufrir y que las circunstancias que nos ocurren se presentan precisamente para que tú las superes, para que tú las trabajes, para que tú las transformes y llegues a sacar de ahí la mejor versión de ti misma, asumí mi vida con determinación,
Aprendí a alimentarme adecuadamente, a ejercitarme en forma eficiente y eficaz, a alcanzar mi paz y me convertí en una persona tranquila, en una persona exitosa. Alejé de mí la salud, controlé las migrañas a tal punto que hoy en día, desde hace mucho tiempo, no padezco de dolores de cabeza y hoy en día me siento como una persona sana, una persona tranquila, una persona en paz que asume su vida con determinación y logra salir adelante con todos las circunstancias que se me presenten, porque esto no es más que una circunstancia más que te ayuda a evolucionar, te ayuda a cambiar, porque básicamente vinimos a hacer esas cosas. Tienes que entender que cuesta mucho entender, llegar a asumir tu vida con determinación y que se trata de un camino que tienes que recurrir por ti mismo. Pero te puedo decir que al final es hermoso y que vale la pena haber sufrido para tener ese contraste, para compararlo con este estado de plenitud, tranquilidad, de salud y de felicidad en el que en la actualidad yo me encuentro. Vale la pena, es hermoso, así que toma tus decisiones y decide liberarte de ese tipo de problemas de salud, porque depende fundamentalmente de ti y de asumir con responsabilidad tu vida y tu salud y tu tranquilidad. Si este contenido te gustó, comunícaselo a otras personas que le puedan servir de apoyo, sobre todo a esas personas que tú conoces que puedan identificarse con este padecimiento, porque de seguro los vas a apoyar, va a estar sustentado en una experiencia transformadora por la que a mí me llevó más de 20, 30 años y que es realmente bastante valiosa, lo puede ayudar para que no sufra, sobre todo para que no le tome tanto tiempo, para que entienda que no vinimos a sufrir, sino que vinimos a divertirnos, vinimos a ser felices. Ten muy en cuenta que nuestro deber es ser felices, que si nosotros alcanzamos aquello a lo que vinimos, favorecemos a que los demás también lo hagan. Así que mi deseo para ti es que tengas una vida hermosa, una vida significativa y que tengas muy feliz, que debes ser feliz para apoyar y ayudar a los demás. Así que sé feliz.